¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, listo. Licenciado, buenos Buenos días, días, ¿cómo está? ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Un gustazo saludarles, esperando pues que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvide, por favor, de trabajar el contenido, no se olvide, por favor, de tener los documentos al día, no se olvide de tener las pensiones al día, ¿no? Para no tener contratiempos al finalizar el año lectivo. Especialmente en tercero, el proceso es un poquito más rápido, así que tenemos que tener todo al día, ¿no? Muy bien, vamos a seguir avanzando y el siguiente tema que nosotros vamos a estudiar es acerca de la cultura de los incas, ¿no? Ahora, la cultura de los incas, como ustedes saben, se desarrolló directamente en América del Sur, ¿no? Y fue una de las culturas, en este caso, más grandes, en donde prácticamente la población superaba los 7 millones de habitantes, ¿no? Es decir, era un territorio bastante grande conocido como el Tahuantinsuyo, en donde los incas prácticamente pues tenían sus propias formas económicas, tenían sus modos religiosos y sobre todo las formas de gobierno, ¿no? Antes directamente de la llegada de los españoles como tal, ¿no? Aquí tenemos imágenes representativas de esta gran cultura. Por ejemplo, ¿cómo se llama este sitio de aquí? Machu Licen es el Machu Picchu. Excelente, muy bien, las ruinas de Machu Picchu, ¿no? Generalmente algunos historiadores dicen que si nosotros giramos la fotografía, se puede observar el rostro de una persona. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Qué opinan ustedes? Sí, ¿no? En los picos de la montaña más o menos se le visualiza. Excelente, muy bien. Existen pues diferentes formas en las cuales interpretan esta imagen, ¿no? Pero mejor conocida como las ruinas de Machu Picchu. ¿Dónde podemos encontrar estas ruinas? en el Perú. Cusco, en el Cusco. Excelente, muy bien. En el territorio del Cusco, básicamente en el país de Perú, ¿no? Aquí tenemos una imagen también representativa de cómo interpretaban, en este caso, al Zapa Inca. El Zapa Inca que prácticamente era el líder de esta cultura, ¿no? Aquí tenemos pues a la realeza, aquí también tenemos los esclavos, en donde prácticamente a él le consideraban pues como un ser divino, ¿no? Muy bien, aquí también tenemos otra imagen representativa, en este caso, del Zapa Inca, ¿no? Tenemos directamente una representación de su rostro, de su vestimenta y también hablamos de su arma en general, ¿no? Muy bien, ¿quiénes eran los incas? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Encantado, licenciado, perdón, pero solamente estoy viendo las imágenes, no ¿No le visualizo, refleja la pantalla, tal vez? no, a mí me refleja solamente las imágenes, las 3 imágenes, no sé el resto. Ah, ya, ya. Compañeros, tal vez me pueden verificar si se puede ver la pantalla. A mí me sale Sí. todo completo. Bueno, a mí sí me sale lo que dice, quiénes eran los incas. Sí me sale a mí. Ah, ya, excelente. Entonces, señor Víctor Hugo, cárguele otra vez la página, por favor. Ahí sí le debe salir, ¿no? Mientras tanto, Voy me a ayuda, salir e ingresar de nuevo, por favor. Sí, por favor. Tal vez debe ser la señal de nuestro internet, ¿no? Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor. Ya, Licen. ¿Quiénes eran los incas? Los incas fueron una civilización que se asentó en Sudamérica desde el siglo XIII hasta la llegada de Francisco Pizarro en el siglo 16. en el siglo XVI.
Esta cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, pero se extendió a través de un gran territorio, llegando a tener 10 millones de habitantes y un propio idioma, el quechua. Los incas fueron una de las grandes civilizaciones a nivel mundial, con características propias de organización social, política, idioma, religión, arte, arquitectura y economía. Además, influyeron considerablemente sobre las culturas actuales de la región. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, como ustedes saben, la cultura de los incas estuvo ubicada en Sudamérica, ¿no? Hablando desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, en donde obviamente pues tuvo el contacto con el español Francisco Pizarro, ¿no? Aquí también podemos establecer que la cultura tuvo su principal asentamiento en Cusco, en Perú, ¿no? Y se extendió directamente en territorios que hoy en día conocemos como Ecuador, Bolivia, Chile y un poco de Argentina también, ¿no? Y su población, miren, llegó a tener, ¿sí? 10 millones de habitantes y su propio idioma que era el quechua, ¿no? Miren, por ejemplo, los incas, en el caso de la cantidad de habitantes, eran sumamente grandes, sí, en el caso de la población, a diferencia de las culturas, en este caso, que se asentaron en Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, los aztecas tenían una población de 7 millones. Aquí podemos observar que ya tenían 10 millones de habitantes, es decir, era una cultura sumamente extensa, ¿no? Y también desarrollaron pues el quechua, que es un idioma que prácticamente sigue vigente en el Perú, ¿no? Muy bien, los incas en este caso pues lograron tener características bastante representativas en su organización social, en su idioma, en la política, en la religión, el arte, la economía, en donde prácticamente fueron de base para las culturas que próximamente fueron existiendo en estos territorios, ¿no? Aquí podemos verificar cómo los incas, en este caso, trabajaban lo que era la tierra. Aquí podemos verificar cómo estaba lo que es la élite, hablando de su ejército, y sobre todo también la participación del por los esclavos en general y su ejército siempre lo acompañaba, ¿no? Aquí tenemos pues imágenes también en donde destacan lo que son las mujeres, hablamos directamente de la esposa, ¿sí? De la familia real del Sapa Inca, ¿no? Muy bien, la ubicación. ¿Me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita? ¿Me ayuda por favor la señorita Margarita Garcés? Dice buenos días. Muy buenos días. A ver, dice la ubicación. La cultura inca se encontraba alrededor de lo que era su principal ciudad, Cusco, en la actual Perú, y se extendía hasta el sur de la actual Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y parte del norte de Argentina y Chile, con una extensión total mayor de 4.000 kilómetros, a ver, 4.000 al cuadrado. Las ciudades más importantes de la civilización inca fueron Cusco, capital del imperio inca, Kenco, Sacsayhuamán, Tipón, Machu Picchu y Ollantaytambo. Excelente, señorita 10. Perdón. Muchísimas gracias. Muy bien. La ubicación. En este caso, pues podemos determinar que la capital, por decirlo así, o la ciudad más importante, era Cusco en el actual Perú, ¿no? Y se extendía esta cultura por los territorios de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile en general, ¿no? La extensión de esta cultura estaba
mayor, estaba en este caso a mayor territorio de los 4.000 kilómetros cuadrados, ¿no? Que prácticamente era un territorio bastante extenso para que los 10 millones de habitantes prácticamente lograran convivir, ¿no? Las ciudades más importantes de la cultura inca tenemos Cusco, la capital del imperio, hablamos también de Quenco, de Sacsayhuamán, hablamos de Tipón, hablamos de Machu Picchu, de Ollantaytambo en general, ¿no? Aquí también, perdón, podemos determinar algunas imágenes en donde se extendían la imagen de Tahuantinsuyo, que era el nombre que se le conocía a este territorio, ¿no? Aquí también podemos detallar cómo era un territorio bastante extenso, bastante grande, en general, en donde prácticamente el Zapa Inca era el dueño, muy señor de todas estas tierras, ¿no? Si bien es cierto, el Zapa Inca en este caso era considerado pues de origen divino y todos le mantenían un respeto sumamente alto al Zapa Inca, ¿no? Ahora, las características fundamentales. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Sandra Fuertes, por favor? Licenciado, características. Ay, perdón, no puedo ver. Características. Entre las principales características de la cultura inca podemos destacar que eran politeístas, es decir, creían en varios dioses, como en el dios del sol, la luna y algunos fenómenos naturales. Eran esclavistas, utilizaban la mano de la obra humana, impuesta por la fuerza, de quienes eran prisioneros de guerra, al servicio del Estado. Su economía se basaba en la agricultura, aunque desarrollaron también la ganadería. Su principal gobernante era el Inca o Zapa Inca, monarca absoluto. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, dentro de las características de los incas podemos detallar las siguientes, ¿no? Eran politeístas, adoraban pues a diferentes dioses, ¿no? Al dios Sol, ¿con qué nombre lo conocían? Ya, muy bien. ¿Con qué nombre conocían al dios Sol? Los incas. ¿No era con el Osiris, le dicen? No, casi, casi, pero no. ¿Con qué nombre conocían los incas al sol? Entonces vamos a hacer un trabajito. Ya, el sol. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo lo conocían? Lo conocían con el nombre de Inti. La luna. A la luna en este caso la conocían con el nombre de Quicha. ¿Sí? La madre tierra, ¿con qué nombre lo conocían los incas? Pachamama no es Licen. La Pachamama, muy bien, ya les voy a mandar un trabajito para los dioses. Bien, ahora, si bien es cierto, la mayoría de estos dioses representaban lo que son fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y que al día de hoy, en este caso, todavía pues lo siguen celebrando, ¿sí? Era una sociedad esclavista, ¿ya? Prácticamente las personas de otros territorios que eran capturadas, ¿sí? En guerras o en conflictos, prácticamente eran utilizados como esclavos, ¿no? Y que prácticamente pues trabajaban en todas las actividades económicas del imperio, ¿no? Su economía se basaba en la agricultura, ¿sí? Aunque desarrollaron también lo que es la ganadería, ¿no? También podemos hablar en este caso que el principal gobernante era el Zapa Inca, el monarca absoluto. Tenemos algunas imágenes acá en donde destacan lo que es la veneración directamente al Zapa Inca. Aquí podemos ver lo que es el chamán, aquí podemos ver al Zapa Inca, aquí tenemos lo que son los esclavos y su ejército en la parte de atrás, ¿no? Que poco a poco podemos detallar de que ellos en general mantenían pues una sólida relación con sus dioses, ¿no? Otras características importantes, me ayuda por favor en la lectura el señor o la señorita. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Carlos?
Ya, muy bien, me regalan un segundito. El señor Juan Carlos Manobanda, por favor. Ya, profe. Características. Se ubicaron en la región del actual Perú y sus alrededores. Su imperio se comunicaba por extensas rutas a lo largo y ancho de sus territorios. Poseían un ejército grande y fuerte con armas, estrategias y tecnológicas avanzadas para la época. Tenían una amplia actividad artística. Practicaban la arquitectura, escultura, cerámica, pintura, orfebrería, platería, textilería, música, danza y literatura. Excelente, muy bien, 10. Muchísimas gracias. Nosotros podemos detallar también, ¿no? Que las rutas del imperio, en este caso, se controlaban, en este caso, por la comunicación que existía de Zapa Inca a su población, ¿no? Recordemos que ellos contaban con los chasquis. Como ustedes saben, el territorio era sumamente grande y los chasquis prácticamente llevaban información del gobierno inca a toda la población, ¿no? Hablamos directamente que el sitio más importante de los incas fue en Perú y sus alrededores por la capital de El Cusco, ¿no? Poseía un ejército grande, fuerte, con armas, estrategias tecnológicas avanzadas para la época en general, ¿no? Es decir, el ejército prácticamente era el fuerte principal de esta cultura, ¿no? También podemos detallar que contaban con bastante actividad en lo que es la arquitectura, la escultura, la cerámica, la pintura, la platería, textilería, música, danza y literatura, ¿no? Es decir, era una cultura que prácticamente tenía un conocimiento bastante avanzado en todas las disciplinas, ¿no? Aquí tenemos una representación del Zapa Inca, aquí de igual manera podemos observar lo que están en una festividad para el dios Sol, es decir, el dios Inti. Y aquí tenemos también lo que es una imagen en donde está trasladándose el Zapa Inca por todo su territorio, ¿no? Muy bien, hablamos de la organización social y política. Por favor, me ayuda en la lectura el señor Víctor Hugo, por favor. Gracias, licenciado. Mil disculpas, tuve que entrar por otro medio. Ah, ya, mejor, muy bien. Gracias. Organización social y política. Organización social. La sociedad de la cultura inca poseía su propia jerarquía de clases sociales. Familia real. El nivel más alto lo ocupaba la familia real con su soberano o rey, llamado Inca. Este personaje era elegido por sus capacidades físicas y morales, mediante un ritual donde demostraba su valor. Si bien era electo por rituales, su poder se consideraba sagrado y respondía a los dictámenes de los dioses. La familia real se constituía de su esposa e hijos. Excelente, muy bien, 10, muchísimas gracias. Acá directamente podemos establecer, ¿no? Que la organización de la cultura inca prácticamente estaba bien determinada por las clases sociales, ¿no? Aquí podemos hablar que en la cúspide estaba prácticamente la familia real, ¿sí? Estaba directamente el Zapa Inca, estaba lo que era su familia, hablamos directamente de los funcionarios más representativos, ¿no? Aquí estaba su esposa, estaba sus hijos, en este caso, que vendría a ser la cúspide de esta gran cultura, ¿no? Si bien es cierto, aquí también podemos determinar en estas imágenes cómo estaban bien determinada la organización social de los incas, ¿no? Primero la realeza, después tenemos la nobleza y después mantenemos lo que es el pueblo en general, ¿no? Pero también nos hace falta directamente una escala más abajo en donde nos hable directamente de la esclavitud en general, ¿no? Muy bien, la nobleza, conformada por funcionarios del Estado, sacerdotes, familias privilegiadas de la cultura, curacas, nobles que correspondían a las autoridades y administración de los estados locales, hacían de jueces, consejeros
y administraban bienes, ceremonias y rituales, ¿no? El pueblo, a este nivel se agruparon los artesanos, mercaderes, pastores, pescadores, sirvientes de los incas, entre otros, ¿no? La servidumbre, pues que aquí se encontraban los esclavos, prisioneros de guerra, quienes eran utilizados como mano de obra para el Estado en general, ¿no? Miren, de esta manera prácticamente se vestían los incas de colores llamativos, ¿sí? Cada uno de ellos elaboraban o tenían funciones características dentro del imperio, ¿no? Y sobre todo aquí también tenemos una imagen representativa de cómo utilizaban lo que son estos nudos para tener las cuentas dentro del imperio. ¿Cómo se llamaban estos nudos? ¿Me hacen acuerdo? Si nos acordamos de estos nudos tal vez, y que generalmente lo utilizaban para contar productos, personas, ¿sí? Muchos, ¿No? Los, muchos. casi los quipus. Quipus, Muy quipus. bien, que generalmente lo utilizaban para la matemática, ¿no? Aquí tenemos pues su forma de vestir, también podemos interpretar directamente cómo utilizaban las plumas de los animales, ¿sí? Y que obviamente pues mantenían lo que es un respeto hacia el Zapa Inca, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente de la organización política. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor Segundo Guamán? ¿Estamos ahí, por favor? Sí, dicen buenos días. Muy buenos días, por favor. Organización política. El Inca, el Inca soberano de todo el imperio, era una figura autoritario que cumplía una función divina para el pueblo y cuyo puesto era hereditario. La autoridad y toma de decisiones de la civilización se dividía de, de la siguiente manera. Inca, monarca supremo, el cual se consideraba un ser con poderes divinos y controlaba todas las decisiones del pueblo, aunque aunque heredero del trono elegido entre los hijos del Inca, de acuerdo con diferentes pruebas personales que tenían que, que afrontar con consejos imperiales, departamentos que asesoraban y consideraban al monarca. Excelente, muy bien, señorita, señor, muchísimas gracias. 10. Ahora, si bien es cierto, la organización política siempre estaba determinada por el Zapa Inca en general, ¿no? Y que prácticamente él ostentaba el poder y tenía pues una posición hereditaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir posición hereditaria? Que dicen si él moría, fallecía, sus hijos heredaban esa figura autoritaria que tenía como, sí, la figura que tenía de ser el líder. Excelente, nuevo monarca, muy Ajá. bien. Entonces, prácticamente era la forma de elegir al sucesor, ¿no? También hablamos de algunos términos. El Lauki, que era conocido como el nombre de heredero del trono. Hablamos también del Consejo Imperial, ¿no? El departamento que asesoraba y aconsejaba al monarca. Entonces, miren, la organización social, obviamente dirigida por el Inca. Él tenía los poderes administrativos, judiciales y religiosos en general, ¿no? Aquí también podemos hablar de los Apunic, que eran gobernadores regionales que respondían al Inca, los Tucuricu, supervisores de los funcionarios del gobierno, Curacas, jefes de las comunidades que respondían al Inca, ¿no? El imperio estaba dividido en 4 distritos llamados suyos, los cuales a su vez se dividían en provincias, llamadas Guamani, ¿sí? Cada suyo o región tenía un gobernador que cumplía funciones políticas y militares. Además, todas debían rendir cuenta al Consejo Imperial e Inca, ¿no? Entonces, miren, todo estaba directamente controlado
y todos directamente trabajaban para el Estado inca en general, ¿no? De igual manera, pues los curacas, los jefes de las comunidades, prácticamente ellos, en este caso, verificaban todas las actividades de la población. Cuando trabajaban en la agricultura, cultivaban los productos, todos ellos directamente eran enviados para el Sapa Inca, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito de su religión y los dioses más importantes. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Dalila, por favor? Ya listen, disculpe. Religión. Los incas eran politeístas, creían en varios dioses. Predominaba su creencia en el dios Sol llamado Inti, pero también adoraban a otras divinidades, tales como la diosa de la tierra, Pachamama, y el dios del rayo, Illapa. El dios máximo o creador se llamaba Viracocha. A su vez veneraban muchos elementos naturales como montañas o ríos y creían en la existencia de 3 mundos, el superior, el medio y el inferior. La cabeza de la religión era el sumo sacerdote llamado William Uma, quien presidía las ceremonias, aconsejaba al Inca y se encargaba de las funciones religiosas de la civilización. Gracias, señorita. Muy bien, 10. Muchísimas gracias. Ahora, si bien es cierto, la religión prácticamente se mantenía por los fenómenos de la naturaleza, ¿no? Y obviamente, pues, los mantenían con sus propios nombres. En el caso de Sol, pues, los llamaban Inti, ¿no? La Pachamama, el dios del rayo, Illapa, la luna Quilla, y el dios máximo o creador de las cosas era conocido como Viracocha. Viracocha en ese caso que mantenía pues el rostro de una persona barbada, que tenía el cabello sumamente largo y que eventualmente consideraban que era el dios en este caso más importante, ¿no? Y de igual manera pues lo veneraban. Aquí también podemos destacar que prácticamente ellos creían en 3 mundos importantes, ¿no? Creían directamente en el mundo superior, en el mundo medio y en el mundo inferior como tal, ¿no? Si bien es cierto, pues mantenían una religión en ritos, en ceremonias, en donde prácticamente el Dios como tal, ¿sí? Mantenía supuestamente una buena relación con el Sapa Inca, ¿no? También podemos establecer que la cabeza de la religión era el chamán, que era conocido como un sacerdote dentro de esta cultura, ¿no? Conocido también con el nombre de William Uma, ¿no? Que prácticamente aconsejaba al Inca y se encargaba directamente de las funciones religiosas dentro de esta cultura, ¿no? Aquí tenemos pues una imagen en donde está realizando una tradición de los dioses incas. Aquí también podemos hacia el sol. Y aquí tenemos algunas de las herramientas que también fueron encontradas, ¿no? Conocidas como la máscara de oro, ¿sí? Que prácticamente ellos lo hacían con la finalidad de establecer una buena relación con sus dioses, ¿no? Aquí tenemos algunos de los dioses principales y su función. Tenemos el dios Viracocha, dios creador y supremo. Inti, dios del sol. Pachamama, diosa de la naturaleza y madre tierra. Mama Quilla, diosa de la luna. Mama Sara, diosa del maíz y del alimento. Mama Cocha, diosa de la feminidad. Iliapa, dios del rayo y la batalla. Collur, diosa de las estrellas. Supai, dios de la muerte. Y Huachicayuc, dios del hogar. Entonces, miren, tenían pues una gran cantidad de dioses en general, ¿no? Y aquí directamente tenemos algunas imágenes de algunas formas de cómo los incas veneraban pues a sus dioses en general, ¿no? Ahora vamos a hablar directamente de la economía. ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita.
Ya, muy bien. ¿Me ayuda, por favor, el señor Juan Hernán Pilatasi? ¿Estamos ahí? Sí, Lizan, buenos días. Muy buenos días, por favor. Economía. Economía de los incas. La economía inca se basaba en la agricultura principalmente de productos como papas, maíz, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, cachuetes, tabaco, coca y frijoles. Asimismo desarrollaban la ganadería de camélidos sudamericanos tales como la llama y la alpaca. El Estado de quien dirigía la economía, este era el dueño de las tierras y y las repartía para el trabajo según el número de personas de cada comunidad. A su vez, el Estado inca implementaba un estricto esquema de control que tributaba a las personas y no a la producción, por lo cual tenían muy controlados todos los aspectos demográficos y crecimiento poblacional. Excelente, señor Díaz. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, prácticamente la cultura se basaba en productos como el maíz, las papas, porotos, zapallos, quinoa, yuca, algodón, tabaco, coca y frijoles, ¿no? Por ejemplo, el maíz, ¿cada cuánto lo consumimos? Una vez a la semana. Ya, muy bien. Excelente. La quinoa, ¿hemos probado la quinoa? Sí, Sopita de Licen. quinoa. Sopita de quinoa, muy bien. ¿Cómo es esa experiencia? Sabrosa. Es muy rica, sí. Sabrosa. Muy Nutritiva, bien, sobre todo. muy nutritiva, excelente. Excelentes. Yuca. ¿Qué ¿Hemos dijo, Licen? consumido la yuca? Sí, yuquita, sí. Yuca. Muy bien, excelente. Miren, los frijoles, sí, los zapallos, la sopita de zapallo, ¿hemos probado alguna vez? Sí, claro, por Sí. supuesto. Excelente. Entonces, miren, todos estos productos prácticamente es un legado de la cultura de los incas, ¿no? Los frijoles, el tabaco, la hoja de coca, bueno, que son utilizados con fines medicinales, ¿no? Si bien es cierto, aquí directamente en Sudamérica desarrollaron lo que es una ganadería de camélidos, ¿no? Hablando directamente de la llama y la alpaca. ¿Alguna vez nos hemos subido tal vez en una llama, en alguna alpaca? No, no, Licen, yo no. En una No, llama, no, sí. en una llama sí. Sí. Excelente. ¿La llama en ese caso logra caminar grandes distancias o no? No. Ah, ya listo, muy bien. Pero en este caso podemos determinar que eran los únicos animales que existían para aquella época, ¿no? Y que eran utilizados como animales de carga, ¿no? Hoy en día, como ustedes saben, las llamas en este caso ya cumplen otras funciones y si tenemos pues un tiempo libre, si tenemos feriados, siempre es bueno también recorrer los sitios en donde están los incas o a su vez conocer a estos animales bastante llamativos y sobre todo hermosos, ¿no? Por ejemplo, de la llama y la alpaca, ¿qué productos podemos obtener? Las cobijas. Ya, muy bien. El realizar lo que son vestimentas, cobijas, ropas, su carne, ¿no? Entonces, mire, tenemos aquí que resaltar que si bien es cierto, los incas no mantenían lo que son el uso de caballos, de yeguas, prácticamente las alpacas, las llamas, les servían pues para todas las actividades, ¿no? Aquí también podemos detallar de que los incas eran dueños de las tierras y repartían directamente a las personas, es decir, a cada persona en cada comunidad, ¿no? Con la finalidad de que trabaje la tierra y en su momento, cuando tengan los productos, darlos, en este caso, al Estado que representaba al Zapa Inca, ¿no? El Estado Inca también cobraba los tributos
chicos a los prisioneros de guerra y que eventualmente ellos trabajaban en todas las actividades, ¿no? Aquí tenemos imágenes en donde los incas trabajaban en la tierra, ¿sí? Y especialmente eran los esclavos en general, ¿no? Y una vez que tenían los productos, en este caso, los llevaban al Estado y lo hacían como una medida de un pago de un impuesto en general, ¿no? Es decir, el Estado inca daba todas las garantías para que toda la población se alimente de la mejor manera, todos trabajen para todos en general, ¿no? Y que obviamente en ese caso se terminó pues con la llegada de Francisco Pizarro a nuestro territorio, ¿no? Obviamente cuando lo capturó en este caso a Atahualpa, lo asesinó, ¿sí? Utilizaron herramientas avanzadas para aquellos años, fueron apoyados por la cultura de los cañaris y que eventualmente pues lograron derrotar a los incas, ¿no? Pero a pesar de 500 años de sometimiento por parte de los españoles, la cultura de los incas sigue vigente dentro de las culturas indígenas en nuestro territorio que día a día nos siguen transmitiendo sus costumbres, tradiciones y que nosotros debemos aprender de ellas, ¿no? Muy bien, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado. No, No, excelente. Muy bien. Recordarles, ¿no? La anterior semana yo no les envié ninguna actividad a su correo, por ende no les debe haber aparecido, ¿no? Debido a que estábamos en incorporaciones con los chicos de tercero. Entonces, miren, ustedes ya están en tercero, ¿sí? Así que el proceso es un poquito más rápido. Entonces, tenemos que tener todo al día, ¿sí? Para que obviamente cuando se dé el proceso de graduación de ustedes, eventualmente todo tengamos directamente preparado, ¿sí? Por el momento no les voy a mandar ninguna actividad, ¿sí? Revisarán bien las clases grabadas, por favor, porque, oh sorpresa, en algún momento tendremos alguna lección, ¿sí? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Cuídense mucho. Bendiciones también, licenciado. Hasta Gracias. luego, licenciado. Muchas luego, gracias. Lisa, gracias. Gracias, dicen.